Abres la Biblia todos los días, o casi todos los días, o cuando te acuerdas, o cuando la culpa aprieta lo suficiente como para agarrar el celular, abrir la aplicación, desplazarte hasta algún versículo y cerrarlo con la sensación de que cumpliste tu obligación espiritual del día, y entonces lo cierras, te vas, y nada cambia, absolutamente nada, porque no estabas leyendo la palabra de Dios, estabas haciendo una tarea, estabas marcando una casilla, estabas actuando la devoción sin vivirla. Y el problema no es la Biblia, el problema es lo que crees que la Biblia es. El problema es la postura con la que te acercas al texto. El problema es la expectativa que cargas cuando abres esas páginas. Y esa expectativa, o la ausencia de ella, determina todo lo que sucede dentro de ti después de que cierras el libro. Existe una diferencia abismal entre leer la Biblia por obligación y leerla por hambre. Una diferencia tan radical, tan concreta, tan visible en los frutos de tu vida, que cualquier persona que te observe por una semana puede distinguir en cuál de los dos lados vives. Quien lee por obligación cierra el libro aliviado. Quien lee por hambre lo cierra queriendo más. Quien lee por obligación busca el versículo más corto. Quien lee por hambre pierde la noción del tiempo. Quien lee por obligación está cumpliendo una meta religiosa. Quien lee por hambre está encontrando al Dios vivo. Y necesitas preguntarte ahora mismo, sin escapatoria, ¿en cuál de los dos lados estás? Porque quedarse en el medio no existe. O estás leyendo con hambre, o estás leyendo para cumplir. No hay tercera opción. No hay zona cómoda de neutralidad espiritual donde haces un poco de los dos y cosechas los frutos de ninguno. Porque la respuesta a esa pregunta lo determina todo. Determina el tipo de cristiano que eres. Determina la calidad de tu fe. Determina el nivel de transformación real en tu vida. Piensa en lo que le pasa a tu cuerpo cuando llevas 3 días sin comer, no por elección, no por ayuno espiritual intencional, sino por descuido, por olvido, por estar demasiado ocupado. Tu cuerpo colapsa, tus sistemas empiezan a fallar, tu mente pierde claridad, tu fuerza desaparece, no puedes funcionar, porque el cuerpo fue hecho para ser alimentado, y cuando no lo es, muere por dentro, despacio, antes de morir por fuera. Eso es exactamente lo que le pasa a tu alma cuando tratas la Biblia como una tarea. Estás alimentándote lo mínimo para no morir. Estás sobreviviendo espiritualmente. Y sobrevivir no es vivir. Sobrevivir no es el propósito de Dios para ti. Dios no te llamó a sobrevivir. Dios te llamó a ser transformado de gloria en gloria. Y esa transformación tiene un combustible. Y ese combustible tiene un nombre. Y ese nombre es la palabra leída con hambre, con intención, con la expectativa de encontrar al Dios vivo en cada página. ¿Estás dispuesto a dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad? Porque esa es la pregunta real detrás de todo lo que estás leyendo ahora. La mayoría de los cristianos modernos lee la Biblia como quien lee las instrucciones de un medicamento. La lees porque alguien dijo que era necesario. La lees sin entender mucho. La lees buscando la parte que aplica a tu problema inmediato. La lees y la olvidas en 15 minutos. Y vuelves a tu vida exactamente igual que antes. Sin convicción, sin transformación, sin un encuentro real. Porque trataste el texto sagrado como un manual técnico, como una lista de instrucciones, como un contenido para consumir. Y la Biblia no fue escrita para ser consumida. La Biblia fue escrita para consumirte a ti, para entrar en tu interior y reorganizar tus prioridades desde adentro hacia afuera, para confrontar lo que construiste sobre arena y mostrarte lo que significa edificar sobre roca. Existe una diferencia brutal entre leer la Biblia y ser formado por la Biblia, y esa diferencia es visible, es medible, aparece en tus relaciones, aparece en cómo reaccionas bajo presión, aparece en lo que haces cuando nadie te está mirando. ¿Sabes cuántas horas por semana pasas en tu teléfono? ¿Cuántas horas en entretenimiento? ¿Cuántas en conversaciones que no edifican, en contenido que no transforma, en ruido que no alimenta? Y ahora compara eso con cuántas horas pasas, de verdad, con la Biblia abierta, tu mente presente, tu corazón disponible,
tu espíritu expectante. La respuesta que encuentres en esa comparación es el retrato fiel del estado de tu alma. No es juicio, es diagnóstico. Y los diagnósticos precisos salvan vidas. Los diagnósticos ignorados matan en silencio. Y la muerte espiritual silenciosa es la más peligrosa de todas, porque sigues yendo a la iglesia, sigues cantando los cánticos, sigues usando las palabras correctas, y por dentro estás seco como huesos en el desierto, esperando que alguien venga a soplar vida de nuevo. En 1738, un hombre llamado John Wesley tenía 35 años y era teólogo graduado de la Universidad de Oxford. Era predicador, era misionero. Había ido a América a predicar el evangelio a los colonos de Georgia y había regresado en ruinas, fracasado, derrotado, sin frutos, sin poder espiritual real, con toda la erudición teológica que la mejor universidad de Inglaterra podía ofrecer y sin ningún poder real para cambiar una sola vida, porque John Wesley leía la Biblia por obligación académica, leía para construir argumentos, leía para estructurar sermones, leía como un estudioso lee un texto antiguo, leía sin hambre, leía sin expectativa de encuentro, leía como quien disecciona un cadáver en vez de abrazar a una persona viva. Y entonces algo sucedió en Aldersgate Street, en Londres, en una reunión sencilla, en una noche común de mayo, mientras alguien leía el prefacio de Lutero a la carta a los romanos. Y el corazón de Wesley, como él mismo lo describió en su diario con una precisión que estremece, se sintió extrañamente calentado, y todo cambió. No la teología, la relación, no el conocimiento, el encuentro. Después de ese encuentro, Wesley no leyó más la Biblia como estudioso. Wesley la leyó como hijo, como alguien que esperaba ser tocado en cada página, como alguien que creía que el Dios que inspiró cada palabra seguía vivo y podía hablar a través de ellas ahora, hoy, esta mañana, en este momento específico de su vida. Y los números son devastadores en su concreción. En los 52 años siguientes, Wesley predicó más de 40,000 sermones. 40,000. Viajó más de 360,000 kilómetros a caballo y a pie por Gran Bretaña e Irlanda. Se levantaba a las 4 de la mañana todos los días, sin excepción, sin negociación, sin «hoy me merezco dormir más». Leía la Biblia a caballo, con el libro abierto mientras el animal caminaba, aprovechando cada minuto que el camino le permitía. Leía griego y hebreo para acercarse más al texto original, no porque alguien lo exigiera, no porque fuera un requisito curricular, sino porque tenía hambre del texto en su forma más pura, más cercana a la intención original, porque había descubierto que esas páginas contenían el pan vivo que alimenta el alma de una manera que nada en el mundo puede imitar. Wesley no leía para cumplir una meta. Wesley leía porque había encontrado vida dentro de las páginas. Y quien encuentra vida no puede dejar de volver a la fuente. ¿Y los resultados? Los resultados están en los libros de historia. El avivamiento metodista transformó Inglaterra de manera tan radical que historiadores serios, no teólogos, sino historiadores seculares, argumentan que evitó una revolución sangrienta en el país, diferente a la que devastó Francia en el mismo periodo. No fue política, no fue sociología, no fue reforma educativa. Fue la palabra de Dios leída con hambre, predicada con poder, vivida con consistencia durante décadas. Eso es lo que sucede cuando dejas de leer la Biblia por obligación. Eso es lo que está disponible para ti. No estoy hablando de una vida religiosa más organizada. Estoy hablando de transformación real, de frutos que duran, de un impacto que atraviesa generaciones y sigue vivo mucho después de que te hayas ido. Pero quizás estés pensando, yo no soy Wesley, no tengo vocación de predicador, no voy a predicar 40,000 sermones ni a viajar 360,000 kilómetros. Y tienes razón, no eres Wesley, pero tienes la misma Biblia, tienes el mismo espíritu, tienes el mismo Dios, y fuiste llamado a la misma transformación radical, en tu contexto, en tu familia, en tu trabajo, en tu colonia, en tu ciudad. Y esa transformación comienza exactamente en el mismo lugar donde comenzó para Wesley. Comienza en el encuentro. Comienza cuando dejas de tratar la lectura de la palabra como una tarea religiosa
y empiezas a tratarla como el encuentro más importante de tu día, el encuentro que define todos los demás, el que te forma para los desafíos que vienen antes y después de él. Jesús no leyó la Biblia por obligación. Jesús vivió la palabra. Jesús citaba las Escrituras no como alguien que memorizó textos para impresionar, sino como alguien cuyo ser estaba saturado por el texto hasta el nivel más profundo. En el desierto, cuando el diablo lo tentó durante 40 días, Jesús no necesitó buscar la respuesta. La respuesta brotó desde adentro, porque la palabra habitaba en él. Escrito está, no era una búsqueda desesperada en un estante, era una morada. Era vivir dentro del texto hasta que el texto viviera dentro de ti. Y cuando los fariseos intentaron atraparlo con las preguntas teológicas más complejas, Jesús respondía desde una intimidad con el texto que dejaba a los estudiosos sin palabras, porque la profundidad que expresaba no venía del estudio formal, sino de una formación total. Porque Jesús no leía la palabra, Jesús era formado por la palabra. Hay una diferencia enorme. Una diferencia que necesitas perseguir con todo lo que tienes. Pablo, que persiguió y mató cristianos antes de encontrar a Cristo en el camino a Damasco, pasó 3 años en el desierto de Arabia después de su conversión. 3 años lejos de Jerusalén, lejos de los otros apóstoles, lejos de la agenda religiosa. La mayoría de los comentaristas bíblicos cree que ese periodo fue, en gran parte, una inmersión profunda en las Escrituras del Antiguo Testamento, releyendo todo lo que había leído antes, pero ahora con los ojos de quien había encontrado al Mesías en el camino, y necesitaba reconciliar lo que sabía con lo que había experimentado. Pablo releyó Génesis y vio a Cristo, releyó el Éxodo y vio a Cristo, releyó los Salmos y vio a Cristo, releyó a Isaías y vio a Cristo en cada página que creía conocer, pero nunca había comprendido de verdad. Y cuando emergió de ese periodo de formación radical, emergió como el instrumento más poderoso del evangelismo cristiano que el mundo haya visto jamás. 13 epístolas que siguen transformando vidas 2000 años después. No por accidente, por inmersión radical en la palabra, hasta que la palabra lo formó por dentro, hasta que el texto ya no era algo que estudiaba, sino algo que él era. David pasaba noches enteras meditando en la ley del Señor. El Salmo 1 no es una sugerencia poética bonita para poner en un cuadro decorativo en la sala. Es el retrato de un hombre que descubrió que la prosperidad real, la firmeza real, la vida real, vienen de una raíz plantada a la orilla de un río que nunca se seca. En su ley medita de día y de noche, no una vez a la semana cuando se acuerda, no cuando la vida da espacio, no cuando el ánimo está bien, de día y de noche, con la constancia de quien descubrió dónde está el oro, y no puede dejar de extraerlo, porque cada vez que regresa encuentra más, con la persistencia de quien sabe que cada momento con el texto es un momento de formación que el mundo no puede comprar, no puede imitar y no puede deshacer, y quizás estés pensando ahora, pero yo leo y no entiendo, leo y me aburro, leo y siento que las palabras se quedan en la superficie y no entran. Es verdad. ¿Y sabes qué significa eso? Que estás comenzando, que todavía no has desarrollado el músculo espiritual, que el hambre aún no ha despertado de verdad, porque nunca has tenido suficiente hambre como para descubrir lo que pasa cuando devoras con intención. Nadie empieza a correr corriendo maratones. Comienzas corriendo 5 minutos y paras porque los pulmones duelen y las rodillas protestan. Pero si continúas, si no te rindes al segundo día cuando el dolor te dice que pares, los pulmones se desarrollan, la resistencia crece. Lo que era agonía se convierte en placer, lo que era obligación se convierte en necesidad, lo que era tarea se convierte en hambre insistente, y esto no es una metáfora barata para llenar tiempo de video. Es la realidad de la formación espiritual funcionando en ti exactamente como funciona en cualquier otro músculo de tu cuerpo. El hambre por la palabra no es un don especial dado a algunos cristianos privilegiados y negado a otros. El hambre por la palabra es un músculo que se desarrolla con uso constante, intencional y persistente. Entonces, ¿cómo lo haces en la práctica? ¿Cómo pasas de leer por obligación a leer por hambre? Primero, dejas de intentar cumplir una meta y empiezas a intentar encontrar.
La diferencia es simple y radical. Cuando lees para cumplir una meta, terminas el capítulo y lo cierras con alivio. Cuando lees para encontrar, terminas el capítulo y preguntas, Señor, ¿qué quisiste decirme aquí? ¿Qué viste en mi vida hoy que hizo que yo leyera exactamente este texto en este momento específico de mi historia? Esa pregunta lo cambia todo. Transforma la lectura en conversación. Transforma el consumo en encuentro. Transforma la obligación en expectativa diaria. Segundo, comienzas por el Evangelio de Juan, no por Levítico, no por Números, no por Apocalipsis, que es el libro que todo principiante elige y abandona en 3 días. Por el Evangelio de Juan, porque Juan fue escrito con un propósito evangelístico específico y declarado, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Lee Juan despacio, un capítulo por día, como mínimo, pero lee cada capítulo como si fuera el único texto que existe en el universo en ese momento, sin prisa, sin mirar el reloj, sin dividir la atención con notificaciones. 21 capítulos, 3 semanas, y observa lo que te pasa al final de ese periodo. Mira si algo no empieza a moverse dentro de ti, de una manera que ninguna serie, ninguna playlist y ninguna red social jamás ha movido. Tercero, eliminas el ruido antes de la lectura. No abres el teléfono antes que la Biblia. No revisas las noticias antes que la Biblia. No respondes mensajes antes que la Biblia. Porque lo que pones en tu mente primero por la mañana define el tono cognitivo y espiritual de todo lo que viene después. Si alimentas el espíritu primero, el espíritu gobierna el día y filtra las presiones que llegan. Si alimentas el ruido primero, el ruido gobierna el día y el espíritu intenta funcionar en segundo plano sin espacio suficiente. Es ley espiritual, es ley psicológica. Es una realidad práctica verificable en la vida de cualquier persona que haya intentado los dos enfoques el tiempo suficiente para observar la diferencia. Cuarto, horas antes de abrir. No una oración larga y elaborada llena de vocabulario religioso. Una frase, Señor, háblame. Eso es suficiente. Ese es el reconocimiento explícito de que no estás leyendo un libro humano producido por inteligencia humana. Te estás acercando a un texto que el Espíritu de Dios inspiró y que ese mismo Espíritu puede iluminar ahora, hoy, para ti específicamente, en la situación específica de tu vida en este momento. Y cuando abres con esa expectativa declarada, lees diferente, prestas atención a detalles distintos, notas cosas que pasaron de largo por años de lectura mecánica, porque finalmente estás leyendo con los oídos del espíritu abiertos y no solo con los ojos del intelecto funcionando. Quinto, escribes, no porque alguien te lo mandó o porque es requisito de algún programa de discipulado, sino porque escribir fija, porque escribir profundiza el procesamiento, porque el acto de poner en tus propias palabras lo que recibiste durante la lectura obliga a tu mente a trabajar el texto en un nivel diferente al de simplemente pasarle los ojos por encima. Un versículo, una frase que se quedó grabada, una palabra que surgió con un peso diferente al habitual, una pregunta que el texto provocó, una incomodidad que sentiste y todavía no sabes de dónde viene. Escríbelo. Puede ser en papel, puede ser en el celular, puede ser en 3 líneas o en 3 páginas densas. El tamaño no importa. El hábito importa. El acto de registrar importa profundamente. Porque el día en que estés en crisis, el día en que tu fe vacilante necesite un ancla concreta, abrirás ese registro y verás el rastro inconfundible de Dios hablándote a lo largo de semanas, de meses, de años, y ese rastro es inamovible. Nadie puede quitarte lo que experimentaste de verdad. Y ahora anticipo la objeción más común, la más honesta y la más usada como excusa. No tengo tiempo. Tienes tiempo para lo que consideras verdaderamente importante. Tienes tiempo para las redes sociales. Tienes tiempo para las series. Tienes tiempo para conversaciones que no construyen absolutamente nada. El problema no es el tiempo. El problema es la prioridad. Y el problema de prioridad es siempre, sin excepción, un problema de valor percibido. Valoras más lo que alimenta el sentido inmediato que lo que alimenta la eternidad. Y eso es profundamente humano.
pero también es fatal a largo plazo, porque la cuenta de lo que valoras vence ahora y vence para siempre. Wesley se levantaba a las 4 de la mañana no porque fuera genéticamente más disciplinado que tú. Se levantaba a las 4 de la mañana porque había descubierto que lo que estaba en esas páginas valía más que cualquier hora adicional de sueño. Cuando tú descubras lo mismo, no necesitarás alarma para despertarte. El hambre hará ese trabajo. 30 minutos. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. No una hora heroica, no 2 horas de monje medieval. 30 minutos de lectura real, intencional, presente, sin el teléfono en la mano, sin interrupciones negociadas, sin hacer 2 cosas al mismo tiempo. 30 minutos al día durante 30 días consecutivos. Eso es lo que necesitas para empezar a sentir la diferencia concreta, no la transformación completa e instantánea. El inicio del movimiento, la primera señal de que algo está siendo formado por dentro que antes no estaba ahí. Y cuando sientas esa primera señal, querrás más. Porque así funciona siempre. Porque eso es lo que la palabra hace cuando dejas de tratarla como una tarea y empiezas a tratarla como el alimento que siempre fue. Hay cristianos que llevan 20 años leyendo la Biblia y siguen siendo los mismos. La misma impaciencia con la familia, el mismo egocentrismo en las decisiones, la misma cobardía espiritual ante el mundo, la misma incapacidad para perdonar a quienes los hirieron, la misma esclavitud a patrones pecaminosos que nunca cambiaron a pesar de décadas de asistencia religiosa. ¿Y sabes por qué? Porque leyeron, pero no fueron formados. Porque cumplieron la meta religiosamente, pero no encontraron al Dios vivo. Porque pasaron los ojos por las palabras durante 20 años, pero nunca dejaron que las palabras pasaran por ellos y reorganizaran lo que estaba torcido por dentro. Y la diferencia entre leer y ser formado es exactamente esa: la disponibilidad de ser confrontado, corregido, desarmado y reconstruido por el texto. No solo entenderlo, ser cambiado por él. Wesley, al final de su vida con 87 años, después de 52 años de predicación ininterrumpida, viajes agotadores, escritura prolífica y servicio constante, dijo algo que quedó registrado para siempre: que la razón de todo lo que había sucedido en su ministerio era simple. Había encontrado a un Dios vivo en páginas vivas. Había dejado de leer como un estudioso frío y había empezado a leer como un hijo hambriento. Y ese encuentro había generado un hambre que 52 años de vida plena no fueron suficientes para saciar. Un hambre que no disminuyó con el tiempo, sino que creció con cada año, con cada página, con cada mañana de lectura a las 4 horas. Porque quien prueba el pan vivo quiere más, siempre más. No por compulsión religiosa ansiosa, por amor real, por necesidad genuina, por el descubrimiento de que aquí, dentro de estas páginas antiguas, está lo que el mundo entero busca desesperadamente y no encuentra en ningún otro lugar por más que lo intente. La pregunta nunca fue si vas a leer la Biblia. La pregunta siempre fue si vas a encontrar a Dios en ella. Y esa diferencia, esa única diferencia, lo cambia absolutamente todo. Tienes la Biblia, tienes el Espíritu, tienes este momento ahora. Lo que no tienes es más tiempo para seguir leyendo por obligación y esperar que algo cambie mientras haces lo mismo de siempre, con la misma postura de siempre. No va a cambiar. Nunca funcionó así. La transformación exige un encuentro real. El encuentro exige presencia genuina. La presencia exige que cierres lo que no edifica y abras lo que forma. Ahora, hoy, esta mañana, esta noche, con 30 minutos que sabes que tienes, con la expectativa simple y poderosa de que el Dios que está vivo todavía habla, con la disposición concreta de que cuando Él hable, lo escuches de verdad, lo proceses de verdad, cambies de verdad, y no solo pases los ojos y te vayas como hiciste ayer y el día anterior y todos los días antes de ese, porque el día en que dejes de leer la Biblia por obligación y empieces a leerla porque encontraste vida real dentro de ella, ese día mirarás atrás y lo llamarás el día en que todo cambió. No la fecha de una conferencia emocionante, no la fecha de un retiro con música fuerte y lágrimas fáciles, la fecha en que abriste el libro con hambre de verdad por primera vez
y descubriste que Él respondía con la misma intensidad, que el Dios de las páginas te estaba esperando exactamente ahí, esa mañana, en ese capítulo, en ese versículo que parecía escrito ayer, para la situación específica que estás enfrentando hoy, y nada será igual después de eso, absolutamente nada, porque habrás descubierto lo que descubrió Wesley, lo que descubrió Pablo, lo que descubrió David, lo que todo hombre y toda mujer que fue genuinamente transformado por la fe cristiana descubrió en algún punto de su historia, que la palabra de Dios no es un texto religioso para ser estudiado, es una presencia para ser habitada, y cuando dejas de estudiar y empiezas a habitar, todo cambia.